Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para profundizar, reflexionar en la palabra de Dios que la liturgia de la iglesia nos ofrece cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Buenos días, Padre Manuel, y muy buenos días para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Bienvenidos a este programa de la reflexión dominical del Apostolado Hispano de Nueva Orleans. ¿Cómo está, Padre? Ya finalizando casi el mes de mayo, ¿verdad? Sí, este mes de Ujú. mayo, bueno, va a ser larguito porque, pero nos queda solo 2 semanas. Así Parece ayer es. que iniciábamos el mes de mayo y hemos estado, ¿verdad?, conversando sobre la importancia de este mes, no solo como un mes dedicado a la Virgen Santísima, sino también como la Madre de Dios se proyecta en la madre biológica de cada uno de Ujú, nosotros y hemos estado celebrando el Día de la Madre y pues hablando de la importancia y la figura de la Madre en la vida de la iglesia. Pero también, como nos dedicamos a hablar de la madre, no hablamos de otro aspecto importante que ha sucedido en estos días y que mantuvo ujú, al mundo en vilo durante ujú, 2 semanas. Primero la muerte de nuestro querido Papa Francisco y luego la elección de un nuevo Papa ujú. que pues así como comparando con el papel de la madre para un hijo, el papel del papa para la iglesia es como pues acompañar y como la madre y tenemos, ¿no?, un nuevo papa y que es interesante que podamos también decir algunas cositas de él porque Ujú. como dije, muchos dicen la iglesia está muerta, la iglesia nadie está, pero era impresionante o fue Sí. impresionante cómo los medios de todos los países del mundo estaban concentrados en una única noticia: murió el Papa y ahora viene uno nuevo. ¿Quién va a ser? Y hasta el último Ujú. momento fue la locura, ¿no? Ver las calles de Así Roma, es. 200.000 personas corriendo para saber quién era el nuevo Papa. Así es, eso fue, nunca, yo pienso que esta es la primera vez que vivo un cónclave como así tan de cerca. Ya, bueno, cuando Juan Pablo, creo que no había nacido yo. Tampoco, padre. No, el Papa Juan Pablo fue en el 96. En el 78. No, que yo estaba bien, ni siquiera en el pensamiento de mis No papás, había por ahí nada. aparecido. Ya cuando fue el Papa Benedicto, tal vez estaba joven, estaba como en el colegio, fue en el 2005, en el Sí. 2005 creo que el Papa Benedicto entonces estaba así, todavía en el colegio, pues todavía como que esas cosas de la iglesia uno no estaba pendiente mucho de esas cosas. Ya en el 2013 con el Papa Francisco estuve un poquito más pendiente, pero no tanto como esta vez que yo pienso, a mí me llamó la atención, EWTN colapsó, yo no sé cuántas veces durante esos días, la señal de internet y la señal de EWTN, que era como el canal que más estaba cubriendo toda esta transmisión, colapsó muchas veces y yo decía, es increíble en todo el mundo, o sea, en todos los canales uno miraba y todos estaban transmitiendo esto, y yo decía, qué bonito que a través de esto de pronto las personas se sientan llamadas. Yo digo, mire, que cómo los medios de comunicación pueden también transmitir la verdad y pueden transmitir cosas que valen la pena. No que hayan cosas, que las cosas del mundo no valgan la pena, pero como que este acontecimiento como que paró completamente el mundo. Yo decía, entraba a cualquier medio de comunicación social, Facebook, Instagram, todo era acerca de las posiciones del Papa. A mí me llama mucho la atención eso, como también los medios de comunicación desinforman tanto y no hay que creer en todo lo que se ve, como ahorita hay que tener mucho cuidado, que eso es una de las cosas, queridos católicos, tengamos mucho cuidado con lo que se le atribuye al Papa. A veces es muy común eso, con el Papa Francisco pasaba y ya está pasando también con el Papa León, que, oh, mire lo que dijo el Papa, ay, que no hay que ir a misa, sino ser un buen cristiano y dar amor. Y entonces todo el mundo, ay, amén, y esos católicos, ay, no hay que ir a misa. Entonces, vayamos a las fuentes, tengamos también en ese sentido honestidad en la forma en cómo transmitimos nosotros la verdad. A veces transmitimos mentiras. De pronto nos gusta el mensaje o el mensaje está bonito, pero está mal que le atribuyamos cosas a una persona que no las ha dicho. Así sean bonitas. Eso, especialmente una figura como el Papa. Entonces, bueno, ahorita abrió una cuenta de Instagram, padre, Sí, una, claro. una, una cuenta Tenía la nueva. suya personal, Sí, pero ajá. abrió una Se nueva abrió como, una que como se llama Papa León. arroba Pontix.
Entonces ya tiene millones de seguidores el Papa. Entonces, ojalá que vayamos a estas fuentes y comencemos a conocer más de su vida, la vida de este gran siervo que no estaba por ahí en las listas de los que llamaban papables. Y Sí, eso así es. es hermoso, sí. Como Ajá. lo decíamos, ¿no? Y además es un dicho de mucha tradición ya y que se ha cumplido, yo creo que siempre. Ha Ujú. sido muy raro que no se cumpla. Eran 131 electores y pues siempre se dice, los que entran como papas salen como cardenales. Por lo tanto, todos los papables y todas las cadenas, ¿verdad?, de noticias mundiales, pues Ujú. tenían sus preferidos o hacían sus análisis. Como digo, fueron 2 semanas de entrevistas a todo el mundo y qué piensas tú, qué piensa el otro, este tiene más, este tiene menos. Sí. Y pues el momento de la fumata blanca, del humo blanco que salió y indicó que ya habían elegido a la cuarta votación, pues nadie sabía quién era. Ujú. Todos decían, ese era este, es este, el Sí. otro, y era impresionante ver la cara porque fue la primera retransmisión en digital, con drones, con todo. Yo creo que Ujú. la primera, como decía el padre Luis Carlos, tan cercana, y pues eso, en segundos, ¿no? Así Pero uno es. veía la cara de los cardenales que no podían elegir, que estaban ahí en primera fila, ahí en la Ajá. plaza, Sí. o sea, porque ni siquiera ellos tampoco sabían. Y entonces me da risa porque me llegaban los mensajes, va a ser fulanito de tal y se va a llamar tal. Y yo, pero si todavía no lo Sí, han dicho, es si increíble. absolutamente nadie lo sabe, y efectivamente ver la cara cuando el cardenal diácono pues anuncia Ujú. quién es el nuevo papa, pues yo creo que no hubo nadie que hiciera así, ¿no? Así Ajá. como que, Sí. ¿no? De la sorpresa y cumpliéndose de que todos los que entraron favoritos, ninguno salió Ujú. electo, sino quizás de los que menos se esperaba o de los que menos se habló, porque sí se hablaba, porque era un oficial de la curia vaticana. Por lo Ujú. tanto, todos los oficiales de la curia siempre son más o menos favoritos, pero no era uno de los que Sí, entraba. ajá. En las Y listas ni en los papables. Yo no lo exactamente, había entonces, escuchado de aquí de Estados, incluso estando aquí en Estados Unidos, había otro que no recuerdo su nombre. Bueno, que uno siempre los escuchaba, siempre escuchaba sobre ellos, pero de él no había escuchado yo mucho de este cardenal. Y esto, a mí cuando estaba pasando esto, padre, hace como 2 semanas celebrábamos la fiesta de San Matías el apóstol. Y a mí me llama mucho la atención porque Matías no se dice nada en los evangelios, no se dice casi nada en los hechos de los apóstoles, no se dice nada en las cartas de San Pablo. Y estaba Matías y estaba ujú, Bernabé, y que sí se sabía de Bernabé, se hablaba de que era seguramente familiar de alguno de los apóstoles, acompaña a Pablo, o sea, era conocido. Y uno, cuando hace de pronto uno haciendo sus cálculos, dice, Bernabé va a ser el que va a reemplazar a Judas Iscariote porque es el más preparado, es el más cercano. y Y no. ellos oran al Señor, los apóstoles oran y piden al Señor y piden que el Espíritu Santo sea el que lo escoja. Y dicen los hechos de los apóstoles que echan a suertes y cae Matías, el que no. Y eso es a mí me encanta, padre, cuando pasa eso, Ujú. que entran porque ahí todo el mundo tiene que callarse la boca y en la humildad decir, me equivoqué, no es humano. Me encanta cómo entran los cardenales en ese espíritu de oración, les quitan absolutamente todo lo que los pueda distraer y simplemente oran al Espíritu Santo para que Dios se encargue de escoger. Entonces, qué bonito encontrar como esa gracia, la mano de Dios ahí. Y eso pasó con Francisco, pasó con Benedicto, pasó con Juan Pablo. eh, Entran ahí y no se sabe, en realidad no se sabe. Y aun cuando su nombre se escuche, pues es uno de los que es posible, cualquiera que entre puede salir. Pues es bonito como Dios como que nos llama y nos dice, bueno, este es el que yo escojo, puede que no sea el que estábamos esperando, puede que no sea el de mi línea, pero es lo que Dios escogió. Y por eso. El caso de David. Ajá, el caso de David, sí, David, otro, pero el más pequeño, el más flaquito, el más, no, Dice, no te ¿cómo va a fijes en ser? las apariencias, fíjate, y él, pero Ujú. este.
y era el que era Sí. elegido por el Señor. Entonces, pues sí, yo Ujú. creo que eso es interesante como Él nos va mostrando, ¿no? Directamente quienes eligieron fueron los cardenales, pero Sí. podemos decir que el Espíritu obró de alguna Ujú. manera en sus mentes y en sus corazones para elegir a este nuevo pastor, que además ha elegido un nombre muy, pero muy significativo, ¿no? De las cosas que uno espera luego del nombre, que todo el mundo se queda, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Es ¿cómo se va a llamar? Porque tradicionalmente, desde hace Ujú. muchos siglos, desde que se empezaron a cambiar los nombres, originalmente no se cambiaban los nombres, Ujú. los pontífices, los papas, pero como llegó el momento en que uno tenía un nombre que no era muy cristiano, se lo cambió, todos los demás comenzaron a cambiárselo y comenzó la tradición de asociar el pontificado, bueno, yo como quiero que sea mi Ujú. pontificado, ¿no? Como yo lo quiero orientar, qué objetivos quiero tener durante mi pontificado, y lo unen al nombre de un papa anterior que haya estado, ¿verdad?, cercano a lo que yo quiero para mi pontificado. Sí. Y todo el mundo se cayó, los silencios eran impresionantes. Primero el asombro, ¿y quién es este? ¿No? Y después todo el Mm. mundo silencio para ver cómo se va a llamar, ¿no? Y entonces, Sí. León 14, entonces de nuevo todo el mundo, León, León, oh, León 13, Sí. entonces entra otra vez y Ujú. dice, oh my God, ¿no? Ajá, así Este es. va a escoger un nombre muy, pero muy Ujú. significativo y Guau, muy importante, así que es. fue otra de las sorpresas, ¿cómo se va a llamar? Y yo creo que el conectar su pontificado, él mismo lo explicó a los cardenales. Ujú. Normalmente luego lo hacen como hizo el Papa Francisco, ¿no? Que quería de alguna manera asociar a la vida de San Francisco su pontificado y así lo mostró por activa y por pasiva. Ajá. León XIV pues quiere de alguna manera, o les dijo a los cardenales, he tomado este nombre porque está asociado a León XIII, que fue un papa extraordinario, quien afrontó la defensa de la dignidad del ser humano. Ujú. Dios nos puso como seres humanos en la creación con una dignidad única y la iglesia a lo largo de los 20 siglos se ha dedicado a defender esta dignidad, ¿no? El Papa León XIII le tocó, ¿no? Ujú. Enfrentar un momento duro con la primera revolución industrial, pues los desafíos que la iglesia enfrentaba para llegar al siglo XX y los problemas que trajo la revolución industrial y cómo a través de su famosa encíclica Rerum Novarum, o sea, sobre Ujú. las cosas nuevas que están sucediendo, ¿qué dice la iglesia? Pues allí comenzó la doctrina social de la iglesia en defensa de la Ujú. dignidad del ser humano. Interesante que ahora, dice el Papa, ahora estamos viviendo una nueva revolución industrial Ujú. y tenemos unos problemas también serios. Así es. Cómo adecuar la iglesia al siglo XXI ya bastante entrado, Ujú. pero interesante que la defensa de la dignidad del ser humano comienza de nuevo a ser pues un punto fundamental. Ujú. Y en su discurso cuando salió ahí en el balcón, pues interesantísimo que comenzó con las palabras de Jesús a los discípulos, la paz esté con ustedes. Sí. Qué Wow. interesante estas dos cosas, cómo ligarlas. ¿Ok? Aparte de todo el hecho de su humanidad, que también no deja de ser otro elemento sorprendente que el Espíritu nos deja, una persona con una experiencia de misión extraordinaria, con una experiencia de formación intelectual muy buena, Sí. con una experiencia de gobierno a partir de lo que es como religioso agustino en El su primer orden. agustino Sí, el también. primer Ujú. agustino de la historia, que es curioso, Ujú. ¿no? Ha habido dominicos, franciscanos, benedictinos, pero no había habido agustinos. Entonces, una persona muy particular y además un papa, el primer papa con dos nacionalidades, Ujú. que es americano-peruano, ¿no? Entonces la gente se ha estado ahí discutiendo, es americano, es peruano. Yo creo que la grandeza de las personas no son la Sí. nacionalidad, Ajá. sino esas experiencias que ha vivido. Me Ujú. han preguntado 800.000 veces, ¿y qué le parece el nuevo papa? Yo Sí. creo que hasta el gato me ha preguntado. Ujú. Y yo creo que a todos les he dicho eso, que veo en esta persona, aparte de su sencillez, su humildad, veo las herramientas que Dios le ha posibilitado en sus Ujú. años de vida como pastor en distintas situaciones, pues la experiencia, como he dicho, de la misión que Ujú. marca cuando nos hemos enfrentado a vivir en un territorio de misión así fuerte, Ujú. eso nos marca para toda la vida. Así es. Y por otro lado, pues la formación y la experiencia de gobierno, ¿no? Elementos que Ujú. necesita el pastor de la Así iglesia para es. poder acompañar y que Ujú. van construyendo una espiritualidad
única. Entonces yo Ujú. creo que excelente, ¿no? Lo que han hecho Sí. los cardenales. Así es, yo pienso que Dios actúa ahí y bueno, y pienso que este es el Papa que Dios nos ha colocado para que estemos en comunión con Él. Así que seguimos orando por el Papa León XIV para que Dios lo acompañe, para que Dios sea el que lo guíe, para que Dios guíe sus palabras y de esta manera pues lleve a la iglesia a la unidad con todos los cristianos y traiga a muchos más a esta iglesia que Dios ha establecido. Entonces, orar por él, orar mucho siempre por el Papa para que Dios sea el que lo guíe. Ujú. Así es, esa es nuestra tarea, dejarnos conducir y pues juntos, ¿verdad? Como él mismo lo dijo, esto es una tarea que debemos hacer juntos, ¿no? No solo yo como papa, sino la iglesia en conjunto como único cuerpo de Cristo, ¿no? O sea que Ujú. para ustedes dijo soy un pastor y con ustedes soy Ujú. pues un Cristiano. cristiano. Ujú. Eso es lo que debemos pues tener en Así mente. es. Muy bien, pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre amoroso, consérvanos fieles a la palabra de tu Hijo. Danos el Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que Jesús nos enseñó y todo lo que hizo por nuestra salvación. Que este Santo Espíritu nos libre del miedo y la cobardía y nos conceda el valor necesario para edificar tu iglesia en paz y con un amor lleno de paciencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, seguimos en esta recta hora final, ¿no? Ya hacia la finalización de la Pascua y continuamos, como decíamos la semana pasada, con los frutos, ¿no? Ujú. De la experiencia de la Pascua, de la experiencia de la resurrección en la vida de los discípulos y de las primeras comunidades cristianas. La semana pasada, ¿verdad? Nos concentrábamos en el mandamiento del amor Ujú. y decíamos, ese es el distintivo, ¿no? Por el que nos deben reconocer y que ese amor no es un amor como lo puede pensar la sociedad, sino que él dice, pues ámense como yo los he amado. Y como ese tema es tan importante que continuamos en este sexto domingo de Pascua hablando de ese tema, del Es- amor. Ujú. Así es. Hay una leyenda muy bonita que a mí me gusta compartir mucho sobre tres dioses que se reunieron y tenían en sus manos la felicidad. Y entonces ellos comenzaron a preguntarse en dónde la iban a esconder para que no fuera tan fácil al hombre encontrarla. Y entonces uno de los dioses propone que se vaya a lo más alto de las montañas y entonces los otros les dicen, no, pero el hombre va a tener la capacidad y la inteligencia de llegar hasta los picos más altos. Entonces el otro propone, no vamos a dejarla en el océano, lo más profundo del océano. Y los otros dicen, con la misma astucia con que llegan a los picos del mundo, van a poder llegar al fondo del océano. Y entonces el tercero dice, ¿y por qué no la colocamos adentro de él? Y entonces todos
asintieron y dijeron, pues vamos a colocarla en el corazón del hombre, la felicidad. Hoy el Señor nos está hablando de algo muy bonito y empieza diciendo esto, que aquel que es capaz de amar, Él y el Padre harán morada. Imagínense, solamente piensen en eso. A un Dios que se manifesta en el Antiguo Testamento en el trueno, en la nube, en lo fuerte. Ahora nuestro Señor Jesucristo lo presenta como un Padre cercano. Él además dice que Él es nuestro amigo, que ya no somos esclavos, sino que hay una relación completamente íntima en el amor. Entonces, cuando somos capaces de amar, Él viene y habita en nosotros y nosotros nos convertimos en la morada de Dios. Wow, eso es una cosa que cuando uno se piensa y se pone tal vez a meditar en eso, queridos hermanos, podemos llegar a pensar tanta cosa. ¿Y cuántas veces no nos pasa? San Agustín, o hablando ahorita de los agustinos como con el Papa León, San Agustín hablaba mucho de eso. Oh, hermosura tan antigua, hermosura tan nueva. Yo estaba buscándote afuera y tú estabas adentro de mí. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no nos pasa eso? No nos pasa que nos la pasamos y buscamos a Dios en las cosas o buscamos la felicidad en lo externo. Y se nos olvida hablarle a Dios, a ese Dios que es cercano, a ese Dios que está conmigo, a ese Dios que camina conmigo, a ese Dios que me acompaña. Ojalá que comencemos en nuestra vida a tomar esto y a comunicarnos con Dios por medio del amor. Amando es que comenzamos a ver a Dios, amando es que comenzamos a reconocer la presencia de Dios, porque como San Juan lo va a decir, porque Dios es amor. Entonces, en la medida en que yo ame, Dios se va manifestando en mi vida y yo voy abriendo los ojos para ver su presencia. Ujú. Sí, efectivamente, volviendo al Papa León, que en su escudo, ahora pontificio, pues hizo lo mismo que Francisco, trasladó su propio escudo episcopal y lo convirtió ahora como papa, que es interesante. Muchos dejan de lado el escudo como obispos y luego utilizan otros elementos, y él no, él como Agustino quiso resaltar justamente el elemento del amor, visto ¿no? como la espiritualidad Ujú. agustiniana, y ese corazón siempre está con la palabra abajo, ¿no? Ajá. Se han dado cuenta que vayan al escudo y lo verán, o en los escudos de los agustinos verán siempre la presencia del corazón atravesado y abajo la palabra. Así con las palabras de San Agustín, has transformado mi corazón con tu palabra. Ujú. ¿No? Eso es Así es. ¿no? Como de alguna manera debería ser el camino, ¿no? Que nos dejamos transformar por la palabra, nos dejamos amar, que nuestro corazón se transforme con el amor que Dios tiene. Y a partir de allí es que nosotros podemos entender el amor, podemos amar a los demás. Y como ha dicho el Padre Luis Carlos, el hecho de que podamos amar implica que Dios permanece permanentemente en nosotros. Y entonces es clave para nuestra vida cristiana el hecho de permanecer en el amor, Ujú. permanecer en su palabra, y eso es lo que nos va a abrir la posibilidad de algo que también vemos en este pasaje, ¿no? El tema amor-paz. Ujú. Como luego Jesús, ¿verdad? Habla de la paz. Como el Papa también utilizó la paz esté con ustedes, Jesús le dice, les dejo la paz, mi paz les doy. Y no se la doy como la da el mundo. Así Como es. lo ha dicho la semana pasada, ¿verdad? Les doy un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado, no como Ujú. los ama el mundo, no Sí. como pretende el mundo. Entonces yo creo que ese elemento, que es un detalle que podemos dejar pasar, es fundamental para entender Ujú. la conexión, ¿no? Amor, paz, pero justamente este amor y esta paz que provienen Ujú. del Padre, que provienen, como nos ha dicho, bueno, el Espíritu les auxiliará, porque a lo mejor solos no van a poder entender, como decía en esta comparación del Padre Luis Carlos, de que tenemos dentro lo que necesitamos y lo buscamos fuera. Ujú. Gastamos toda la vida buscando las cosas, ¿verdad?, en otro lugar y ya la tenemos ahí. Así Solo es. tenemos es que desarrollarla. Entonces el espíritu es importante y por eso comenzamos desde este domingo, ¿verdad?, hasta Pentecostés, ya la conexión que Jesús quiere dar con la presencia del espíritu. Su Ujú. presencia física ya no estará, será una presencia distinta, pero necesitaremos y necesitamos al espíritu para poder entender y hacer conexión con estas cosas que estamos hablando, ¿no? Cómo conectar el amor, la paz,
¿ok? Y que eso sea el distintivo de nuestra vida. Ujú. Y por eso el Señor dice, ¿y cómo va a ser el distintivo? Porque a veces puede alguien, pero Padre, ¿cómo amamos como Dios? ¿Cómo podemos nosotros? Y ahí Él lo va a decir, guardando la palabra. Es por eso que hay que estar muy familiarizados con esto, con la palabra de Dios y pensar en eso. ¿Cómo fue que Jesús amó? Eso es algo que nos va a ayudar a nosotros mucho a actuar en nuestra vida y pensar en eso, como pensar, ok, cuando a nuestro Señor Jesucristo le presentaron una mujer adúltera, él la perdonó. Cuando nuestro Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles, no escogió a los mejores, escogió incluso a Mateo, un pecador. Jesucristo comía con los pecadores. Entonces ahí vamos entendiendo un poco cómo podemos guardar la palabra de Dios y es guardar lo mejor es la imitación, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a ayudar a amar honestamente como Dios nos lo está pidiendo, incluso amando a los enemigos, incluso perdonando a los enemigos. Esto lo vamos a aprender a medida en que vamos mirando la vida de nuestro Señor. Va a ser muy difícil que nosotros amemos y guardemos la palabra si no la conocemos. Entonces, porque ¿cómo vamos a guardar la palabra? A mí me da curiosidad muchas veces cuando yo nunca, no lo hago mucho, pero a veces cuando uno pregunta, por ejemplo, los mandamientos a las personas y mucha gente no sabe de pronto los mandamientos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo hacen? Entonces, Hacemos. no, pues amando. Y sí, bueno, ¿y cómo se ama? ¿Cómo se llama? Porque uno puede decir amando, pero lo que decíamos, lo que estamos diciendo con el Padre Manuel, hay que destacar lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no como el mundo ama, porque yo puedo decir, ay, no, es que el amor es pero ¿cuál clase de amor? ¿Qué clase de amor? Yo puedo pensar que el amor, así como yo lo doy, como yo lo doy, y muchas veces uno escucha esa expresión, ay, es que esa es mi forma como yo amo. ¿Y cómo amas? No, pues eso no pareciera amor a veces. Exacto. Cuando decimos, ay, Ujú. no, es que es la forma de amar a mi esposa. ¿Cómo ama usted a su esposa? No, yo le dejo ahí para el mercado. Y ya, esa es mi forma de amar. Y la veo por ahí de vez en cuando, pero la trato mal, pero no la llamo, pero no me preocupo por ella. Pero entonces como que esa no es la forma que Dios te está llamando a amar, es la forma como tú amas. Pero eso no nos está llevando al cumplimiento de ese mandato que Dios nos está diciendo de amar, de guardar su palabra, porque es como Él nos ama. La paz que Él nos está dando es la paz que Él da, no la paz de la Ujú. ausencia de De los guerra, ¿verdad? problemas y por eso muchos cristianos a veces andan confundidos en su vida, porque de pronto les pasa algo que no es tan bueno en su vida y pensamos que Dios se alejó. Entonces la enfermedad es ausencia de Dios, el sufrimiento es ausencia de Dios y no necesariamente, no necesariamente. Entonces Dios nos da la paz para afrontar esas cosas y para verlo a Él con esperanza, saber que al final Él siempre tendrá la victoria. Entonces, por eso es que debemos esperar y por eso es que debemos amar, pero como Él nos ama y de recibir la paz como Él nos la da. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pensemos en cómo Dios nos está dando la paz y cómo estamos tratando nosotros de guardar realmente su palabra en el amor. Pensemos en eso, cómo estamos amando nosotros a los otros y cómo estamos dejando que nuestra vida realmente sea una morada para Dios. Ujú. Sí, porque depende mucho, ¿verdad? La visión y más la experiencia que tengamos. A lo mejor no tengo un concepto, ¿no? de amor, pero sí tengo la experiencia de ser amado, de sentirme amado por Dios y eso es lo que voy a transmitir. Y escuchando lo que dice el padre Luis Carlos, me acordé de una experiencia con una pareja justamente de eso, que él decía, bueno, es que no le tengo mucha paciencia a mi esposa y pues soy consciente de eso, ¿no? Porque yo espero que ella haga unas cosas y no las hace, entonces pues termino diciendo que es una inútil, que es una tonta y todo lo demás. Mm. Y después yo comencé a hablarle un poco de cómo debería él pensar, cómo debería amar a su esposa o qué significaría, y veía la cara, veía los ojos de la persona cómo iban cambiando y cómo decía, wow, yo no había pensado nunca en esto, ¿no? Que amar a mi esposa significaba pues eso, una extensión de amarme y de que junto a ella pues podemos construirnos como persona y completar la obra de Dios uno y otro y no simplemente quedarme en las expectativas que esta mujer tiene que hacer esto, esto y lo demás porque es lo que he aprendido o lo que me enseñaron y no tener la posibilidad de descubrir eso. Entonces, pues es una invitación
este evangelio a que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos del amor? ¿Cómo yo me convierto en testigo y testimonio hoy del amor de Dios en mi vida y del amor de Dios en el mundo? ¿Qué podemos aportar los cristianos? Ya que el Papa ha escogido, aunque para su pontificado, este nombre y pues esta importancia de redescubrir y seguir enfatizando en la dignidad del ser humano, que podamos también nosotros ayudarle Ujú. desde nuestra experiencia personal, cómo amar y cómo podemos ayudar al mundo también a descubrirlo. Oramos. Hermanos, hoy Jesús nos ha dicho, el que me ama guardará mi palabra, es decir, vivirá según mis enseñanzas y se esforzará por seguir mi ejemplo. Y damos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos vivir fielmente conforme al Evangelio del Señor. Y para ello que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo, feliz semana, nos vemos el próximo sábado. A convertirnos en moradas de la Santa Trinidad.